Estamos de regreso con más, siendo las 9:44 minutos en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. El 17 de marzo de 1975 fue asesinado tras salir de la revista Ahora Orlando Martínez Hawley. 50 años han pasado desde la ocurrencia de este hecho, de este crimen, que además de ser contra la persona de Orlando Martínez, es también siempre ha sido un crimen contra el ejercicio de la prensa libre en el país, en América y en el mundo. Con esta introducción seguimos nuestra ronda de comentarios y el ejercicio precisamente de esta libertad que tanto ha costado. Es el momento de presentar la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbol. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Voy en corto. Yo nunca soñé con ser vicepresidenta, pero sueño con ser presidenta. Fueron las declaraciones del viernes de la vicepresidenta Raquel Peña, quien con esto se ha dicho que ya confiesa o declara sus aspiraciones a la presidencia de la República. Durante todo el fin de semana se ha pasado ese teléfono y las redes preguntándome: Khalil, pero ¿y ahora qué pasará? Se lanzó la vice, ¿será candidata presidencial? Y yo les digo que la vice no será candidata presidencial, no por falta de calidad, sino por falta de gente para ganar. Sí, me explico. Lo primero es que a nadie se le puede condenar por soñar. Y hay que entender lo que es la vicepresidencia como tal. Recuerden que Valderón de la Barca. Recuerden que establece, pues, lo que es la concepción de la vicepresidencia. Primero existía en la antigua Roma el cargo de vicepríncipe, pero en la concepción contemporánea, el vicepresidente es el segundo al mando. El primer vicepresidente del mundo fue John Adams, que acompañó a George Washington en Estados Unidos en esa constitución rubricada en 1789. Varios vicepresidentes llegaron a presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, Thomas Jefferson, Lyndon Johnson, Joe Biden, entre otros. Entonces, en efecto, allí se rompe el mito de que los vices no llegan. En República Dominicana, la primera constitución de 1844 no consignó el cargo de vicepresidente. Sin embargo, Santana, en un viaje que hizo, designó a un vicepresidente que fue Felipe Alfau, por designación, y también Buenaventura Báez. Pero el primer presidente o vicepresidente constitucional fue en la constitución de 1854, que fue Benigno Filomeno Rojas, que fue vicepresidente constitucional y que de hecho fue presidente en lo que fue el gobierno de transición de la Restauración. La vicepresidencia ha estado de forma intermitente en las constituciones dominicanas, pero no fue sino hasta 1907 en donde Moncáceres la consignó, siendo el primer vicepresidente desde el momento hasta la fecha como el primero de su clase, pues Eladio Victoria, que asumió la presidencia también. Por tanto, como se puede ver, la cercanía del vicepresidente a la presidencia es lo que ha generado el peligro y la conculcación de las aspiraciones de los vicepresidentes. El mito en República Dominicana de que los vices no llegan, eso es mentira. Los vices sí llegan. Lo que pasa es que por esa proximidad no los dejan llegar. ¿No me lo creen? 2 vices que llegaron: Rosendo Tavares, Buenaventura Báez, 4 veces presidente y fue vicepresidente. Y el más ilustre de todos, Joaquín Balaguer, vicepresidente de la República 1960-62 y fue 6 veces presidente. Entonces, evidentemente los vices sí llegan. En la era contemporánea nadie. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Porque en efecto las constituciones con reelección abierta indeterminada permitían que la amenaza del presidente siempre fuera el vice. Por eso Joaquín Balaguer, a su compañero de boleta, Augusto Lora, 1966-70, lo desconsideró, lo golpeó a un grado que tuvo que sacar la oficina del Palacio Nacional. Y formar en vida. Exactamente. Entonces, vamos a ver, los vices que llegan. No se llega a la presidencia por ser candidato vicepresidencial o por ser vicepresidente. Se llega porque una serie de condiciones se proyectan desde la vicepresidencia. Me explico. Miren, no tiene que ver con calidades personales, sino con coyunturas que generan una condición para que el vice llegue. Les doy un ejemplo. Jacobo Masluta, el amigo de Felipe. Jacobo Masluta, que fue vice de Antonio Guzmán, evidentemente un gran hombre, para mí el candidato más carismático que yo he visto en República Dominicana. Jacobo Masluta ganó la campaña, mejor dicho, ganó las elecciones de 1986 porque tenía un tema de posicionamiento popular, tenía un discurso con una trayectoria política y tenía una estructura partidaria.
que Salvador decidió entregarle las elecciones a Balaguer. Eso es otra cosa, pero Jacobo ganó. Sí. Ahora bien, me dirá Rosendo, Khalil, pero bueno, Jacobo ganó, pero gobernó Balaguer. Pues entonces vamos a ver dos más que son peores, que no llegaron ni siquiera a vice y fueron solo candidatos y fueron presidentes. Uno, Leonel Fernández, candidato vicepresidencial de Juan Bosch en 1994. 2 años después, gana las elecciones contra el gigante de la política dominicana, José Francisco Peña Gómez. ¿Y por qué ganó las elecciones? ¿Fue porque fue candidato vicepresidencial? No, ganó porque tenía un nivel de un discurso y un liderazgo de estadista, tenía una trayectoria política en el PLD y tenía una estructura partidaria prestada de Joaquín Balaguer. Entonces, no fue la candidatura a la vice, fueron las condiciones. Pero les voy a dar el otro, dominicanos, el incomprendido, como yo le llamo. Para mí, uno de los políticos más exitosos e inteligentes que ha tenido el sistema de República Dominicana. Me refiero a nuestro actual presidente, Luis Abinader. Luis Abinader fue candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía. Y 8 años después, presidente de la República. ¿Ganó por haber sido candidato vicepresidencial? No, ganó porque tenía un reconocimiento popular, tenía una trayectoria política que construyó y tenía una estructuración popular. Entonces, no es la vice, es la coyuntura y las condiciones que se proyectan desde la vice. Entonces, para darle recreo a lo que dice Rosendo, los vices que no llegan, me dirán, bueno, Khalil, pero en democracia ningún vice ha llegado. De hecho, el Listín Diario tituló un reportaje esta semana así. Khalil, tiene aparentemente en tu análisis interesante. Tienen más posibilidades entonces los que son candidatos a vice y pierden. Hipólito Mejía fue candidato a vice en el 90, perdió y llegó. De los 4 presidentes de este primer umbral del siglo XXI, de los 4, 3 han sido candidatos a vice que no llegaron. Okay. Sí, entonces, porque estamos hablando y ese señalamiento que hace José Luis es así. O sea, han sido vice. Lo que fueron candidatos a vice y esa candidatura perdió, luego han sido presidente. Entonces, vamos a entender esto. Los vices que no llegan son los que no se llega por ser vice, no se llega por no tener las condiciones para proyectar desde la vice. Por ejemplo, un candidato vicepresidencial que fue candidato presidencial que no llegó. Jacinto Peinado. Candidato presidencial en las elecciones del 96 y había sido vicepresidente de Balaguer 94-96. ¿Tenía Jacinto Peinado ascendente popular? No. ¿Tenía trayectoria política? Sí, había sido senador de la capital y todo lo demás. ¿Tenía estructura partidaria? No, porque Balaguer le jugó en contra. Entonces, faltó gente. Un candidato a presidente de la República que fue vice y no llegó ni siquiera a la candidatura. Jaime David Fernández Mirabal. Jaime David fue el compañero de boleta de Leonel Fernández, con el acervo de ser descendiente de la raza inmortal de las Mirabal, y que había sido senador, tenía más rango político que Leonel, que Danilo, que todo. Sin embargo, en ese momento, Jaime David, ¿tenía ascendencia popular? Sí. ¿Tenía trayectoria política? Sí. ¿Tenía estructura partidaria? No. Danilo se lo comió dentro porque Danilo era el estructurador de Leonel en ese momento y se lo comió adentro. Entonces, ¿qué le pasó a Jaime? Faltó gente. Entonces, no se llega a la presidencia porque se es vice o no, es por las condiciones que hay que tener para proyectar desde la vicepresidencia. Entonces, desde esta perspectiva que he analizado, veamos el caso de Raquel Peña. Primero, entiendo que Raquel Peña como vice es una extraordinaria funcionaria servidora pública dominicana de excepción, de la que todos debemos sentirnos orgullosos. Y tiene todas las condiciones para ser presidente de la República. Ahora, esto no se trata de un tema de condiciones personales, se trata de un tema de condiciones políticas y coyunturales. Entonces, ¿cuál es el contexto de Raquel Peña? Miren, un partido en el poder, en donde todo el mundo tiene fuerza, músculo y quiere crecer, una dispersión de la oposición, lo que alenta desde forma natural lo que son las aspiraciones internas del partido, y una demanda de la base de ese partido de candidatos, funcionarios o actores con legitimidad que le den inclusión en el tren gubernamental. Entonces, si analizamos esto desde las condiciones de Raquel, ¿tiene ascendencia popular la vice? No. ¿Tiene trayectoria política la vice? No. ¿Tiene estructura partidaria la vice? No. Entonces, evidentemente, falta gente. Ante esta realidad, es imposible que la vice tenga ninguna posibilidad. A los que no me lo crean, les recuerdo a Margarita Cedeño, dominicanos, 8 años primera dama.
esposa de Leonel Fernández, y en un gobierno que era blanco quedaba 8 años vicepresidenta de la República representando a el fernandismo como cohesión partidaria. Aspiró a candidata dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No quedó primero, no quedó segundo, quedó tercero. Faltó gente. Entonces yo le pregunto, ¿es Raquel Peña más en el PRM que lo que fue Margarita Cedeño en el PLD? De ninguna manera. Entonces, dominicanas, dominicanos, si la candidata o la vicepresidenta de la República habría sido Yadira Enrique, habría sido Yanila Vázquez, habría sido Farideh Raful, bueno, no sé. Pero en este momento no creo que tenga posibilidad. Porque al final el PRM llevará un candidato que tenga legitimidad. Y en ese contexto yo le pregunto, ¿a cuánto ayudó la vice? Aparte de Arlene Peña, ¿a cuánto más? ¿Con cuántos políticos despachó la vice? Aparte de Jean-Louis Rodríguez, ¿con cuántos más? ¿Con cuánto y a cuánto potenció la vice? ¿A cuántos? Diría yo, supongo que hay muy pocos que presentar. En esa dirección, dominicanas, dominicanos, el problema no es de calidad, el problema es de cantidad de gente para ganar. Por eso el resto de los presidenciables están planteados ya. Y aquí hay 3 candidatos en el PRM con definición. Son David, Carolina y Eduardo Sanz Lobatón. Por eso finalmente reflexiono diciendo que ante esa pregunta que me han hecho, Rosendo, Khalil, ¿qué va a pasar? ¿Será la vicecandidata presidencial? Les digo, primero, no hay uno que esté más cerca de estar de la presidencia que el vice. Ya dije que de los 4 presidentes que ha tenido Dominicana en el siglo XXI, 3 han sido candidatos vicepresidenciales. 2, no se llega a ser presidente por haber sido vice, sino por las condiciones que se proyectan desde la vice. Y el tema del vice es un problema de gente. Por eso les digo que la candidata presidencial en el PRM no será la vice, no por una falta de calidad, sino por una falta de gente para ganar. Porque ella misma, de forma coherente, definió su aspiración. Ella dijo que es un sueño de ser presidente. Yo nunca soñé con ser vicepresidenta, pero sueño con ser presidente. Aunque el que vive de sueño muere de realidad, a nadie se le puede condenar por soñar. Y Raquel Peña sueña con ser presidente y es una legítima ilusión. Y en conclusión, y ya que Julieta me lo recuerda, como decía Calderón de la Barca, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y donde el mayor bien es pequeño. Y en la vida todo es sueño, y los sueños, sueños son. A esa lo dejo. Llévatelo, Francis.